En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Hemos dicho en la hora de la verdad, queridos amigos, que la reforma a la salud es una excusa para traer médicos cubanos a Colombia. O, si ustedes quieren, pseudomédicos. ¿Cuál es el nivel de la profesión de la medicina en Cuba? ¿Y qué hace el gobierno cubano con los médicos que exporta? Porque han estado también en Bolivia, han estado también en Venezuela, ahora los quieren traer por miles a Colombia dentro de la reforma a la salud. Estamos con el fundador y presidente de la ONG Prisoners Defenders, quien nos va a hablar sobre ese tema fundamental para el porvenir de Colombia, los médicos que vienen a propósito de la reforma a la salud. Don Javier Larrondo, muy buenos días. Muy buenos días, señor Londoño. Buenos días. Bueno, nosotros estamos interesadísimos en que usted nos cuente qué pasa con la medicina en Cuba. Hay mucha gente que dice que los servicios médicos que se le prestan a los cubanos son muy deficientes por carencia de medios, pero hay muchos médicos cubanos en el exterior o han salido al exterior. ¿Qué nos cuenta usted? ¿Cuál es la historia que nos trae? Bueno, es un mundo muy distópico y hay que entrar, vamos a entrar poco a poco en él comentando los puntos más importantes. Por ejemplo, en las misiones en el exterior, que es lo que más se conoce. Cuando los médicos salen al exterior, llevados por el gobierno cubano, lo primero que pasa es que el 75% de 1.400 testimonios que hemos recolectado entre esos médicos, nos dicen el 75% que no van voluntarios, ¿vale? Ni siquiera saben el sitio al que van concreto, en muchísimas ocasiones, en el 80% de los casos. Estas son declaraciones, son estadísticas de las declaraciones de 1.400 médicos y enfermeras afectados que han declarado en un proceso que está en marcha en Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional. Bueno, cuando llegan al lugar de destino, al país de destino, lo primero que hacen las autoridades cubanas cuando pasan la frontera es confiscarles los pasaportes. Pero además de que van sin pasaporte, que están en el país sin pasaporte, además las autoridades les prohíben por resoluciones administrativas que son de obligado cumplimiento legal, les impiden llevar los títulos académicos, con lo cual los médicos, supuestos médicos que viajan sin título. Y entonces, ¿cómo se sabe si son médicos? Bueno, pues Cuba firma en todos los convenios, también lo ha hecho en el convenio de México y otros, que su Ministerio de Exteriores es el que firma un certificado de que esa persona es médico. Pero claro, ni hay título, ni la Universidad de La Habana, ni convalidación de asignaturas, etcétera, etcétera, ni se sabe lo que ha estudiado realmente esa persona. Nos estamos fiando de que el régimen dice que este señor es un otorrinolaringólogo. Bueno, pues eso, digamos que no es decente, no es adecuado para la verificación de una titulación médica en ningún país del mundo, ¿no? Bueno, además, cuando llegan, son vigilados permanentemente, pero lo más grave de todo es que, además de tener toque de queda, no poder hacer nada a partir de las 6 de la tarde, no poder salir, no poder hablar con nadie, tienen una legislación, el Código Penal de Cuba, artículo 176, que dice que si dejan el trabajo tienen 8 años de prisión. 8 años de prisión. Si dejan el trabajo o si cuando lo terminan no regresan a Cuba de inmediato, ¿vale? Esto lo que provoca es que haya miles de médicos y enfermeras que hayan dejado las misiones, que hayan dejado el trabajo o que no hayan regresado a Cuba, cuyos niños pequeños están en Cuba y por tanto no pueden verlos durante años que son 8, 10 años, 12 años. Así tenemos a más de 5.000 niños huérfanos en Cuba
porque sus padres dejaron el trabajo. Pero lo más importante es que esto está condenado ya por Naciones Unidas. El Comité de los Derechos del Niño en 2022, en junio, emitió un informe diciendo que condenaba la separación forzosa familiar que se les aplica a estos médicos por la prisión de 8 años que se les imputa por dejar de trabajar o no regresar a Cuba. Bueno, también Naciones Unidas, en 2019, decretó, sacó una carta acusatoria contra Cuba en la cual decía claramente que los médicos eran sometidos a esclavitud moderna y a trabajo forzado. Naciones Unidas, las dos relatorías encargadas, la de trata de personas y la de esclavitud. El Parlamento Europeo también lo ha condenado en 2 ocasiones, en resoluciones que han sido aprobadas mayoritariamente, ha condenado la esclavitud de los médicos cubanos. Es decir, estamos en un ambiente, y este es el punto más importante, en el que los médicos cubanos, primero que no sabemos si son médicos porque viajan sin titulación, y eso es muy importante, esos médicos viajan completamente en esclavitud. Les obligan a cambiar las estadísticas médicas hasta el punto, el 60% de los 1.400 testimoniantes dicen que ellos eran obligados a cambiar el número de visitas médicas, las operaciones que hacían y absolutamente todos los resultados para maquillar la salud del país en el que estaban. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Bolivia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto era una realidad. Pero es que cuando hablamos de que viajan sin titulación, que están sin pasaporte y que, las autoridades del país lo que hacen es fiarse de lo que dicen las autoridades cubanas, resulta que cuando las autoridades de Bolivia, tras la marcha de Evo Morales, llegaron al despacho donde estaban todos los documentos de los médicos cubanos, de los 700 y pico supuestos médicos cubanos, solamente 200 eran médicos cubanos. El resto eran agentes de la seguridad del Estado de Cuba enviados a Bolivia para hacer injerencia política. Entonces, tenemos una situación en la cual los médicos viajan en situación de esclavitud y, por lo tanto, no solamente sirven para cambiar las estadísticas médicas, para hacer proselitismo político, sino también van filtrados junto con ellos determinados agentes de la seguridad del Estado que hacen labores de espionaje y de labor política en el país. Entonces, esa es una situación. Si luego nos fijamos dentro de Cuba la esclavitud es aún peor. ¿Y qué es lo que hacen dentro de Cuba? Bueno, pues dentro de Cuba, por ejemplo, maquillan las cifras, y esto está demostrado por la Universidad Chapel Hill de Carolina, y las cifras de mortalidad infantil las maquillan porque a los abortos, a los neonatales que mueren, es decir, los nacidos que mueren temprano, los sitúan como si fueran abortos fetales tardíos. Esto se demostró con el estudio Berkoff y Miller, se demostró para 25 países, se tomaron estadísticas de 25 países y Cuba. Y Cuba se salía de las estadísticas porque efectivamente estaba cambiando, estaba alterando la mortalidad infantil en Cuba, que no es la que dicen, sino que es 3 o 4 veces superior. Es decir, estamos hablando de una situación en la cual la salud de Cuba está sometida a esclavitud bajo el poder político y, por lo tanto, todo lo que ocurre con la salud de Cuba no es creíble. No es creíble ni su supuesta calidad ni absolutamente nada. Ahora, si hablamos de los médicos cubanos que van a las misiones, ahí yo no me meto con los auténticos médicos cubanos que van y que tratan de hacer su trabajo. Hay gente muy valiosa y muy buena que son precisamente las víctimas de toda esta trata de personas y de toda esta esclavitud. Entonces, no me gusta denostar a los profesionales, sino denunciar que están siendo sometidos a esclavitud, y eso genera unos problemas inmensos derivados de esta trata de personas y esclavitud. Don Javier, también se dice que cuando les pagan a los médicos, los países que los reciben, Bolivia, Venezuela, para el caso que estamos mencionando,
al médico cubano no le entregan todo el dinero, sino que le entregan una ínfima porción de ese dinero y la mayor parte se la entregan al gobierno de Cuba. ¿Eso es verdad? Correcto, correcto. Nosotros tenemos efectivamente 1.400, como he dicho, testimonios y tenemos los contratos y tenemos las pruebas y efectivamente. Por ejemplo, en México, el gobierno de México, la Ciudad de México, pagaba $10.750 cada 3 meses por cada médico cubano. ¿Cuánto cobraron los médicos cubanos? Los 3 meses, en total, $600, es decir, 200 al mes. Eso supuso que el 94,6% del dinero iba directamente, se lo quedaba el régimen de Cuba y no se lo daba a los médicos. Bueno, esto que ha pasado en México y que sigue pasando, y pasa en todo el mundo, pasa de diferentes maneras. Y los porcentajes van desde una retención del gobierno cubano del 75% del salario al 96, 97, 98% del salario en algunos casos. En otros casos, por ejemplo, el caso de Guatemala o el caso de Arabia Saudí, esos gobiernos les dan el dinero a los médicos. El dinero completo, supuestamente, de su salario, pero ellos son obligados por sus autoridades, por los agentes de la seguridad del Estado que están dentro del país vigilándolos constantemente, son obligados a remesar, se llama, todos los meses el 80, el 85, el 90%, el 75%, según el país, remesarlo de vuelta a Cuba. Tal es el caso que en Arabia Saudí las autoridades saudíes han perseguido a médicos cubanos por pensar que estaban haciendo transferencia y blanqueo de dinero, porque todos los meses emitían casi todo el salario hacia Cuba a la misma cuenta corriente. O sea que es esperpéntico. Y sí, la retención va desde el 75% en pocos casos hasta el 85% en la mayoría y el 90 y 95% en muchos de ellos. Qué horror y qué oportuno, porque estamos esperando médicos cubanos con la reforma a la salud que el presidente Petro está presentando al Congreso. Lo que hay es una puerta de entrada de médicos o pseudomédicos cubanos a Colombia. ¿Qué vienen a hacer en Colombia? Dicen que sobre todo medicina preventiva, es decir, que de lo que se trata es de evitar las enfermedades y no de curarlas cuando se presenten. Médicos cubanos a Colombia, esclavos, tratados como nos lo dice don Javier Larrondo, y que los organismos internacionales lo han condenado ya en muchas ocasiones. Y eso es a lo que le estamos apuntando. A eso le estamos apuntando. Inaudito, inaudito, pero ya era hora de que el mundo reaccionara contra esa trata de médicos, que es lo que usted nos describe, un negocio infame, donde hay en el fondo médicos serios y capaces que tratan de cumplir su tarea y otros que son simplemente mamparas o apariencias de unos médicos o de una medicina que trata de servirle a otros países. Increíble lo que está pasando. Don Fernando. Sí, diga usted. Mire un detalle. Sí, un detalle que es muy importante, y esto lo ha dicho usted mismo. Estamos hablando de capitalismo esclavista de Estado extremo sobre su población, ejercido por un gobierno que se dice socialista y que ejerce el capitalismo extremo esclavista de Estado contra su población. Entonces, estamos hablando de que hay muchas concepciones muy equivocadas. Estamos ante un Estado fascista, el Estado cubano es un Estado fascista, nacional socialista, donde realmente no se ejerce nada más que la esclavitud de su pueblo, y en el caso de las misiones médicas es un capitalismo extremo, esclavista, que debería ser estudiado porque, vamos a ver, incluso por las autoridades, digamos, de izquierdas del país, de Colombia en estos momentos, porque es muy fácil, ahí está la legislación.
solo tienen que leerse el Código Penal cubano, artículo 176, y solo tienen que leerse la regulación 386 de 2020, que regula todo el tránsito de médicos. En esa regulación de ley cubana se puede leer exactamente cosas como el médico, o sea, el trabajador, el colaborador, debe reportar sus relaciones sentimentales al jefe de misión inmediato en todo momento. ¿Por qué? Porque si el médico consigue tener una relación en el país y se casa, obtiene la residencia y se les escapa, y por lo tanto, para que no se escape, la ley le obliga a contar sus relaciones sentimentales en todo momento. Pero además dice que no se puede reunir con, no puede ir a actos sociales, no puede reunirse con personas desafectas con la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Solo hay que leer la legislación, y les pido a los dirigentes colombianos, ya sean de izquierdas, de derechas, de centro o de lo que sea, que se lean la legislación y no permitan esa esclavitud en suelo colombiano, porque les están engañando. Un Estado fascista les va a comer el terreno, como hizo con Venezuela, como está haciendo con México y como ha hecho con Nicaragua. Qué horror y qué oportuno que las autoridades colombianas, el pueblo colombiano, la prensa colombiana, todos estemos enterados de lo que pasa con los supuestos médicos que van a venir a Colombia con ocasión de la reforma a la salud. Don Javier Larrondo, un abrazo muy estrecho e infinitas gracias por estas observaciones. Gracias, don Fernando. Tan dramáticas que usted nos hace sobre la manera como hay una nueva esclavitud en nuestro tiempo, la esclavitud de los médicos cubanos. Muchísimas gracias, don Javier. Un abrazo, gracias. Javier Larrondo, fundador y presidente de la organización Prisoners Defenders. ¿Entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Quieren saber la verdad de lo que va a pasar con la reforma a la salud? ¿Quieren saber la verdad de los supuestos médicos cubanos que van a llegar a Colombia con ocasión de la reforma a la salud? Repasen lo que